Yo diría que el discurso del rey fue un mero enunciado, una descripción de algunos problemas, pero sin más. Un discurso que yo calificaría como un intento de baño de autoestima ante un país que su discurso exhibe claramente como un Estado inseguro, un Estado en crisis, una sociedad en crisis, insegura, ante numerosos retos. Ante una sociedad en cambio, la suya propia, en cambio, en movimiento, pero también una realidad internacional. Un país, yo diría, con incapacidad de enfrentar sus realidades, un Estado con incapacidad de enfrentar sus realidades. Y por eso yo creo que más que un baño de autoestima, lo que hubiera sido provechoso habría sido un baño de realidades. Porque de nuevo vinimos a lo mismo, a una nación. Cataluña, cuando se menciona como una preocupación, no para profundizar, para decir que es un asunto en el que la convivencia es necesaria, pero que hay que buscar soluciones, que la ley tendrá que amoldarse, que el respeto a las voluntades de la ciudadanía democrática, etc. No, es una preocupación, punto. Absolutamente una mención, sin más, dentro de un listado largo de preocupaciones. Euskadi, evidentemente, pues una vez más, sin nombrar. Yo diría que incluso en esa imagen de España moderna que quiso dar, había algunas cosas que chirriaban, porque, bueno, España como un Estado moderno, metido en la realidad internacional, que conoce ese mundo internacional. Bueno, pues yo diría que cuando afirma, por ejemplo, hace falta una visión realista y completa de cómo y hacia dónde va el mundo, pues a mí me parece que esa visión realista, completa, de cómo funciona en otros países, esos países en los que se enmarca España y hacia dónde avanza ese mundo más cercano, que es la realidad europea, desde luego en algunos organismos y algunas instituciones falla. Se ve en el caso de los tribunales de justicia españoles, corregidos una y otra vez, año tras año, por la justicia europea. Desde luego ahí esa proyección internacional y de los mismos valores, pues no se casa. Y yo hasta cierto punto lo entiendo, pero creo que cuando en un momento que además se habla de crisis, es más que dudoso que lo que deba hacer es lo de todos los años, esto es, dirigirse a la mayoría de la ciudadanía. Eso no tengo ninguna duda, que se ha dirigido a la mayoría de la ciudadanía española. Pero claro, ¿qué hay en los discursos del rey para aquellos que no se sienten identificados con ese modelo que él ensalza? Y son unos cuantos millones. En Cataluña, en Euskadi, bueno, también ciudadanas en Galicia. ¿Qué es lo que hay? Se dirige a ellos. Habla también como, bueno, pues como otros ciudadanos que tienen legítimamente otra visión de cómo tiene que ser el Estado. Pues no, es absolutamente nada. En ese sentido es un discurso fácil, pero que tapa la realidad. Porque otra vez hemos venido a la loa típica a la Constitución española. Ni se habla de necesidades de reforma, de que la Constitución lo que tiene que servir es para encauzar problemas, porque al final, ¿de qué se trata? Se trata con el discurso que hizo el rey, que suele hacer habitualmente, y que hacen otras fuerzas, que hacen fuerzas políticas de ámbito estatal, pues es meter la realidad con forces dentro de la Constitución española. No es que la legislación tenga que acomodarse a lo que es la realidad, hacer un examen de lo que es la realidad y vamos a acomodar esa legislación. No, no, es coger la realidad y me da igual como sea, porque con forceps lo meto dentro de la Constitución. Y si no cabe, pues no importa. O no miro, o digo que no pasa nada, o no lo veo, o lo cito como una preocupación. Nada más, ¿no? Y yo diría que el discurso debería ser al revés, ¿no? Porque esta es una visión de la España al revés de cómo es la realidad. Debería ser al contrario, debería ser
la Constitución como fórmula de encaje de realidades, hacer un análisis de cuál es la realidad una y otra vez muy cerca del Estado español y hacer que esa Constitución se adecúe a lo que es verdaderamente la sociedad del Estado español. Y por último, permítanme que acabe con el clásico del número de palabras, 1457, 2 en euskera.